¿Qué tal? En la clase de hoy vamos a hablar un poco de gastroenteropatías crónicas. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, obviamente, que cuando aborden pacientes con trastornos gastrointestinales es determinar un poco los tiempos. Ya en este caso son cuadros que llevan al menos un tiempo ya de presentación de la sinología. ¿Ya? Generalmente consideramos una diarrea crónica cuando supera las 3 semanas, ¿ya? No antes, ¿ya? Incluso ahí generalmente en las 3 semanas todavía estamos dentro de una zona intermedia, ¿ya? Obviamente si esto se prolonga ya la consideramos como una diarrea crónica. Las características de la diarrea pueden ser variadas, ¿ya? Obviamente va a depender del segmento o los segmentos del intestino afectado y por lo tanto puede ir acompañado o no de algunos otros signos como el que se ve en la foto, ya que es un paciente con baja de peso y con pérdida de masa muscular. Ahora, obviamente va a depender de la patología que está de base, ¿ya? Entonces, generalmente nos vamos a enfrentar a estos pacientes con cuadros crónicos de diarrea, ¿ya? Obviamente la información que se necesita es lo que hemos hablado siempre, el tema de la identificación, el tema que nos va a permitir un poco orientar, ya que sabemos que hay ciertas enfermedades que afectan más, por ejemplo, a perros jóvenes que a perros adultos, ¿sí? Entonces a veces en perros jóvenes pudiésemos encontrar cierta presentación de parásitos, ya a lo mejor pueden ser incluso, si no está desparasitado, los más comunes, ya, eh, o cuadros que el perro cursó con algún cuadro gastrointestinal, por ejemplo viral, agudo, y se hizo una intussuscepción ileocólica que a veces se transforman en crónica, entonces no son obstructivas 100% y a lo mejor a la larga pueden estar generando una baja de peso y o diarrea, ¿ya? Por el otro lado, por ejemplo, es más común encontrar en perros más adultos, ¿ya? La presentación de linfoma alimentario, ¿ya? Lo mismo con las razas, vamos a ver ciertas razas predispuestas a cuadros gastrointestinales, ya hay ciertas, por ejemplo, colitis eh, eh, histiocíticas en el boxer. El pastor alemán está predispuesto a varias enfermedades inflamatorias del intestino e incluso de insuficiencia del páncreas, ya de la parte exocrina del páncreas, ya. Hay ciertas enteropatías específicas por raza, por ejemplo en la Basenji, ya. Entonces lo que hay que tener en consideración es que eh, hay datos de la identificación que nos van a orientar un poquito al tema. Obviamente hay que tratar de determinar si es algún problema obvio, porque si sabemos que al perro le están dando afrecho o le están dando un alimento que sabemos que es de una pésima calidad, de que va a tener mucha material sin digerir, con harto volumen y a lo mejor las fecas van o se van a generar fecas blandas que no necesariamente tiene que tener un cuadro patológico de por medio, ¿ya? Em, Así que obviamente hay que tratar de descartar lo más simple y obviamente a través de la información que obtengamos, a través de la anamnesis, examen físico y después obviamente exámenes complementarios, tratar de determinar si el cuadro es más bien de intestino delgado o intestino grueso. Si se acuerdan esta tabla que generalmente la han visto en otros ramos, por lo menos me imagino que en entidades patológicas y en diagnóstico semiológico, ¿ya? Son ciertas características de las fecas que nos pudiesen orientar a si la patología es de intestino delgado o intestino grueso. Entonces, el volumen fecal generalmente tiende a estar aumentado en intestino delgado, ¿ya? Generalmente va relacionado a ese paciente que todavía el colon aguanta, por lo tanto no se anda defecando a cada rato, eh, a veces están hospitalizados,
y uno lo baja y se va a un rincón a defecar y obviamente hace una diarrea, eh, em, llamámosla así, de gran cantidad, ¿sí? Y por eso, en el fondo, aunque, pudiese este presentar, o sea, no presentar urgencia, ¿ya? Por otro lado, los cuadros de intestino grueso generalmente pueden estar en volumen normal o incluso disminuido, porque en el fondo repite muchas veces la defecación, ¿ya? Entonces cualquier contenido que le llegue al colon muchas veces lo defeca. Entonces estas diarreas pueden ser a lo mejor más seguidas, con menos volumen, ¿sí? Y con lo que aparece más abajo, que es el tema de urgencia. O sea, el paciente no logra ir a una esquina y se anda defecando un poco a cada rato, ¿ya? Con respecto a otras características, es más probable encontrar mucus en la de intestino grueso, dependiendo de la sangre, perdón, dependiendo del origen o de la ubicación. Puede presentar melena en el caso de intestino delgado, o sea, vamos a encontrar sangre digerida, ¿sí? O hematoquesia en el caso de sangre fresca. Obviamente, si tiene diarrea, va a ser obviamente el contenido más blando o incluso líquido, ¿ya? Para ambos, ¿ya? Recuerden que no necesariamente la melena o la hematoquesia corresponden a cuadros de diarrea, o sea, pudiese tener otros, podría tener fecas normales, pero con presencia de sangre igual, ¿ya? En el caso de la estatorrea es más común de encontrar en afecciones de intestino delgado, ¿sí? La urgencia un poco ya la mencioné, la baja de peso es más frecuente encontrar en intestino delgado y el tema de los tenesmos muchas veces va asociado a la urgencia y está más relacionado con patologías de intestino grueso, ¿ya? Obviamente no es una regla que se cumple 100% porque a lo mejor un paciente puede tener una afección de intestino grueso, pero a lo mejor ser un cáncer y baja de peso por el síndrome paraneoplásico. Entonces, obviamente, no podemos ser categóricos 100% en descartar una patología de algún segmento por no presentar alguna de estas características, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Aquí dice puede haber baja de peso sin diarrea, sí, porque a veces el colon, si un cuadro de intestino delgado, ¿sí? Puede hacer que baje de peso, pero a lo mejor el colon todavía aguanta, absorbe la cantidad de mayor cantidad de líquido que trae ese contenido intestinal y el perro defeca normalmente, ¿ya? A lo mejor pudiese tener algún cambio en la coloración, pero a lo mejor aguanta. Entonces, a lo mejor al dueño no le va a llamar la atención. Entonces, un paciente que baje de peso, de todas maneras, y que no tenga diarrea, no podemos descartar que no tenga un cuadro gastrointestinal. Lo mismo pasa un poco con el tenesmo y la disquesia, dificultad en tener en la defecación. Eh, a pesar de que lo hemos visto que es más bien de intestino grueso, a veces, por ejemplo, con diarreas de intestino delgado se irrita la zona anal y eso puede también inducir un poco la presentación de tenesmo o molestias al defecar, ¿ya? Si se dan cuenta, acá hay información que nosotros tendríamos que tratar de obtener a través de la anamnesis, ¿ya? En estos pacientes. Si ustedes van a libros de cada una de las especialidades o de sus especialidades, se van a encontrar que obviamente hay ciertas fichas extras, ¿ya? Eh, para atenciones de rutina nosotros deberíamos tomar igual esta información, pero si por ejemplo hay algunos especialistas que, o sea, en el fondo especialistas dedicados a gastrointestinal pueden tener su ficha ya con estas preguntas puestas ahí en el documento para poder ir completando información que se requiere, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la duración de la diarrea, si la diarrea es intermitente o continua, ¿sí? Si es intermitente, cuáles son los periodos, el largo el periodo, la frecuencia en la que recurren, también factores que puedan influir en la presentación, si son a lo mejor cíclicas o están relacionados a ciertas épocas del año, ¿sí? ¿Qué otros factores incitantes pueden haber? Por ejemplo, que haya existido indecisión alimentaria o que el paciente es estresable, por ejemplo, que cada cierto periodo el dueño viaje, ¿sí? O propios viajes que sufra la mascota, etcétera, ¿ya?
Con respecto a la presentación de diarrea, obviamente la frecuencia al día, no siempre se puede obtener la información, pero es necesario tratar de obtenerla. Lo que hemos visto anteriormente en la tabla, si hay mucus, si tenemos, si hay urgencia, el volumen fecal y la graduación del 1 al 5 para que nos sirva un poco para tener registrado los cambios de consistencia de la feca. ¿Ya? Una cosa importante que a veces nos permite orientar un poco el diagnóstico es la presentación de apetito. Si está normal, si está reducido, si hay una reducción severa o, por ejemplo, si tiene parorexia, o sea, si tiene en el fondo un incremento del apetito. ¿Ya? Tratar de cuantificar las pérdidas de peso. ¿Sí? A veces los dueños no se dan cuenta que baja de peso, sobre todo en perros de pelo largo, pero hay que tratar de cuantificarla de alguna manera. Si hay vómitos asociados, si estos vómitos en la frecuencia, si está asociado o no a la ingesta, algunas características del vómito, si es bilioso, si es secretorio, si es alimenticio o si es de algún otro tipo. ¿Ya? Es importante determinar el tema de las dietas. em, y cuando se refiere a cambios, no necesariamente uno lo que busca es que hayan existido cambios. Vamos a ver algunas enfermedades que a lo mejor es más probable es cuando no han existido cambios de dieta y se han mantenido a lo mejor por meses o incluso por años con una misma marca y una misma, llamémoslo así, contenido proteico de ese alimento. ¿Sí? Cuántas veces se da al día y si es que hay otras medicaciones actuales o anteriores ya, ya que hay ciertos medicamentos que pueden generar diarrea. ¿Ya? También los protocolos de desparasitación y los protocolos de vacunación, porque vamos a ver que hay ciertas enfermedades que pueden ser generadas tanto por parásitos o como por enfermedades virales. Al examen físico, en estos pacientes podemos encontrar ciertos hallazgos. Puede que no tenga nada. O sea, puede que ese paciente, a pesar de que lleve un mes con diarrea, no tenga ningún hallazgo al examen físico. ¿Ya? Eh, Generalmente estos pacientes que tienen diarrea muchas veces no es que estén defecando a cada rato, ¿sí? Eh, y en grandes volúmenes, como ocurre a veces en cuadros agudos y se nos deshidrata muy rápidamente, a lo mejor feca, o sea, defeca, perdón, en una frecuencia normal, pero más blando, ¿sí? Y el organismo compensa con una mayor ingesta de agua. Entonces no necesariamente se van a encontrar con algún grado de deshidratación, ¿ya? Entonces puede que esté normal o puede que tenga algunos grados de deshidratación leve, ¿ya? Pueden identificar una disminución de la condición corporal. Ya ahí hay que tener en cuenta de cómo partimos, sobre todo si es que suprimos atención, si no tienen antecedentes previos, si tienen los antecedentes porque eran clientes, ¿sí? Ahí a lo mejor en la ficha les va a indicar qué condición corporal tenía antes y con cuál se presenta. ¿Ya? Ahora, si ya empieza a presentar algunos signos más marcados, obviamente dependiendo de la enfermedad que está de base, pudiésemos encontrar asas engrosadas o aumentos de volumen localizados, ¿sí? Como masas o alguna otra consistencia más dura que nos pueda sugerir algún cuerpo extraño, ¿ya? Y pudiésemos incluso encontrar distensión abdominal. Esa distensión abdominal eh, puede ser un poco por la distensión de las asas, que a veces se distienden las asas por contenido y por gas, ¿sí? O ya en ciertos cuadros un poco más complicados se puede generar efusión abdominal, en este caso por ascitis, o correspondería a ascitis, ya que la vía que vamos a ver en la cual se genera ese líquido es por disminución de la albúmina y por lo tanto el tipo de líquido que habría ahí es un transudado. ¿Sí? Un tips que no deben olvidar es la examinación de la palpación rectal. ¿Sí? Se puede determinar o por lo menos ver características de la mucosa, irregularidades, masas, pólipos. También le pueden mirar un poco la feca que hay en ese paciente, ¿sí? Em, y a lo mejor
llamémoslo así, orientar un poco el diagnóstico. No siempre ayuda, pero les puede favorecer en algunos casos. ¿Sí? En los gatos, una de las causas de diarreas crónicas puede ser hipertiroidismo y por lo tanto ya en gatos sobre 6 años se recomienda dentro del examen físico ser más meticuloso en la palpación a nivel de la laringe para la ubicación de las glándulas tiroideas. A modo general, ¿qué causas podemos tener de diarrea crónica de intestino delgado? Ciertos parásitos, por ejemplo, yardiasis o ancilostomiasis, ¿sí? Algunas diarreas que responden a dietas de alta digestibilidad. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a ver dentro del abordaje que no siempre se llegan a hacer algunos exámenes complementarios tan certeros, tan precisos, y a veces uno parte con una modificación de la dieta, ¿sí? Y respondió. Y nos quedamos hasta ahí, no fuimos precisos en determinar cuál era el cuadro específico que tenía este animal, ¿ya? Pero pudiésemos obtener buenos resultados con una modificación de dieta. La insuficiencia pancreática exocrina, el IBD, que eso está en inglés porque así muchas veces lo pueden encontrar en apunte, que es el Inflammatory Bowel Disease, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, son cuadros crónicos inflamatorios de intestino. En el caso del gato, ya lo mencioné, el hipertiroidismo felino, ¿sí? En ambos, tanto gato como perro, el linfoma, en su presentación alimentaria, o sea, la afección de intestinos, ¿sí? Hay un cuadro que se llama linfangiectasia intestinal, pueden haber otros tipos de neoplasias, adenocarcinomas, carcinomas intestinales, ¿sí? El SIBO, eso también está en inglés, es Small Intestinal Bacterial Overgrowth, o sea, el sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, y en los casos de los gatos también inducidos por enfermedades virales, retrovirales como la leucemia viral felina y el síndrome de inmunodeficiencia felina. En caso de cuadros de intestino grueso, diarreas de intestino grueso, también tenemos yardiasis y trichuriasis en perro, ¿ya? También hay dietas que responden a alta digestibilidad o responden, como dice más abajo, a modificación o suplementación de la fibra, ¿sí? Cuadros que están dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal, del IBD, como la colitis linfoplasmocítica, la colitis eosinofílica. También en animales se da el síndrome de intestino irritable, que es más bien un diagnóstico de descarte, ¿sí? Neoplasias intestinales como las que vimos anteriormente, clostridiosis y también las enfermedades retrovirales, ¿ya? En general, esto es antes de entrar a las enfermedades, el plan diagnóstico que utilizamos es variado, ¿ya? Desde exámenes de feca, y en el examen de feca tenemos el coproparasitario, pero también podemos hacer un coprocultivo, entonces un cultivo microbiológico de las fecas, ¿ya? También podemos hacer un coprológico que más bien estudia si hay sustancias digeridas o no, o ciertas características que puede presentar la feca, ¿ya? Yo creo que lejos más utilizado el coproparasitario. Exámenes de sangre, desde hemograma, perfil bioquímico, y vamos a ver ciertas pruebas sanguíneas específicas para ciertas enfermedades. Toda la parte estructural a través de imagenología, tanto radiografías como ecografía, ¿ya? Estudios ya estructurales directos como a través de endoscopías, colonoscopía, gastroscopía, duodenoscopía, y que muchas veces eso permite, aparte de la visualización, tomar muestras, por lo tanto, estudios histopatológicos asociados y algunas otras pruebas serológicas especiales, ¿sí? Ahora, yo les voy a mencionar a continuación un abordaje que pueden encontrar en la literatura asociado a estos cuadros, pero como siempre les digo,
va a depender de a qué paciente se enfrente, ¿sí? Porque si ese dueño que trae su perro ya ha pasado por, no sé, 3 clínicas, 4 clínicas previamente, ya, y llevan un par de meses con el cuadro, probablemente ahí tienen que ser mucho más certeros y apuntar a exámenes más precisos para tratar de diagnosticar las posibles enfermedades, ¿sí? Ahora, si es su primo, atención, a lo mejor descartar lo más simple y incluso sugerir una modificación de la dieta, ¿ya? Que habría que esperar unas 4 a 8 semanas, ¿sí? Para ver cómo responde a esta modificación de dieta. Entonces, obviamente, si ese dueño viene aburrido, ya ha pasado por varias clínicas, a lo mejor sugerir inmediatamente una modificación de la dieta, ¿sí? Probablemente no lo quiera hacer y quiera ir a un diagnóstico mucho más certero, ¿ya? Ahí preguntan por pacientes con severa enteropatía proteinorreica. Vamos a ver más adelante cuáles son enteropatías proteinorreicas, pero se refiere a enteropatía, enfermedades del intestino, en la cual se pierde proteína. Aquí hay que distinguir o en el fondo tratar de entender que generalmente estos cuadros que inflaman el intestino, más que no se puedan absorber las proteínas, es más bien que se pierden a través del daño de las mucosas, ¿sí? Las proteínas de la sangre, ¿ya? Entonces por eso se hablan de enteropatías proteinorreicas o enteropatías perdedoras de proteína, ¿ya? Entonces, aquí hay un algoritmo más o menos que utilizan los gastroenterólogos, ¿sí? Primero tratar de descartar si son parásitos o relacionados con alimento, por eso yo les mencionaba que a lo mejor desparasitan ese animal, hacen un manejo de dieta y a lo mejor ya solucionaron el problema y no necesitan hacer eh, pruebas un poco más específicas, ¿ya? De todas maneras, lo que generalmente tiende a suceder es que igual uno toma un hemograma, un perfil bioquímico y un ureanálisis, ya, para ver qué otros cambios pueden haber, y dentro del perfil bioquímico una de las cosas que orienta es la albúmina. O sea, si el paciente lleva con harto tiempo con diarrea y además está con la albúmina baja, ¿sí? Nos orienta a que es preferible hacer una endoscopía y tomar una biopsia, ya, para hacer un estudio histopatológico para poder determinar o precisar la enteropatía proteinorreica que tiene ese paciente. En el caso que las albúminas estén normales, ¿ya? Una de las pruebas que se recomienda es la inmunoreactividad de la tripsina-like. La vamos a repasar posteriormente durante esta clase, ¿sí? Que es una prueba para determinar si hay insuficiencia pancreática exocrina. Entonces, obviamente, si la TLI está baja, ¿sí? Nos va a orientar a insuficiencia pancreática exocrina. Y si está normal, podemos, obviamente, pensar en intestino, ir directamente a la biopsia o hacer una terapia empírica y ver cómo responde, y si no responde bien, tratar de ir a la biopsia, ¿ya? Entonces, más o menos así deberían abordar estos pacientes, ¿ya? Pero va a depender de cada uno y de cada contexto del cual se enfrenta, ¿ya? En general, lo ideal es cuando tengan el diagnóstico definitivo hacer un tratamiento. Algunas generalidades del tratamiento es que se tienden a utilizar antiinflamatorios, ¿ya? Muchas veces de la línea de los corticoides, ¿ya? Son cuadros más bien crónicos, infiltrativos. Acá no estoy diciendo que para todo ocupen antiinflamatorios, sino que en general, de los medicamentos que vamos a ver a continuación, ya para las enfermedades específicas. Antibióticos, ¿ya? Porque muchas veces hay sobrecrecimiento bacteriano eh, en intestino delgado y hay que tratar de disminuir un poco esa carga bacteriana de intestino delgado. Recuerden que entre más nos acercamos al intestino delgado o a estómago, la cantidad de bacterias es mucho menor si la comparamos con la mayor cantidad de bacterias que hay en el colon, ¿sí? Em, ¿Qué otras
tips de tratamiento está relacionado con suplementación dietaria, por ejemplo, de fibra, ¿sí? Hay ciertas colonopatías que responden a la suplementación de fibra, o en el caso de la insuficiencia pancreática exocrina, la suplementación de enzimas, o modificaciones de dieta. Muchas de las modificaciones de dieta está relacionado a cambiarle la proteína que está usando de base ese paciente, ¿ya? Algo que alguna proteína que no haya consumido, porque hay ciertas enfermedades que hiperreaccionan a la proteína de la dieta, ¿ya? Sobre todo si la ha consumido por mucho tiempo. Lo más tradicional son proteínas de pollo, por ejemplo. Entonces, la modificación de dieta busca obviamente cambiar esa proteína y disminuir el efecto, ya sea alergénico o gatillador del cuadro inflamatorio, ¿ya? También hay otros componentes, por ejemplo el gluten, otro tipo de proteínas, ya más bien de origen vegetal, que pudiese también generar o gatillar respuestas inflamatorias, ¿ya? En general, estos cambios de dieta son alimentos que son altamente digestibles, bajos en grasa y lactosa, porque hay pacientes que son intolerantes, por ejemplo, a la lactosa. Deben ser libres de gluten. Hay dietas que son hipoalergénicas, ¿ya? Hay dietas que uno puede preparar, pero también hay dietas comerciales. Y dentro de dietas comerciales tenemos ciertas dietas hipoalergénicas e incluso hay ciertas dietas, como dice más abajo, que vienen con proteínas hidrolizadas. O sea, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que en vez de entregarle una proteína de mayor peso molecular, que puede tener mayor efecto alergeno, ¿sí? Viene con proteínas que están, llamémoslo así, segmentadas, de menor tamaño y que menos probabilidades tienen de generar un cuadro inflamatorio. Generalmente estas modificaciones de dieta responden más bien a cuadros de intestino delgado que intestino grueso, y por lo menos tienen que generarse su uso en un mes, incluso a 2 meses. Entonces no es porque le hayan dado 3 días la dieta van a haber muchos cambios. Entonces tienen que indicarle y que les quede claro a los propietarios que los cambios que se pueden generar a mejor con la modificación de la dieta van a tomar tiempo, ¿ya? Algunos conceptos, a veces hay ciertos, llamémoslo así, contenidos de las dietas que si no son bien absorbidos tienden a generar un daño en el colon, ¿ya? Por ejemplo, ahí habla de proteínas no absorbidas que generan amoníaco, o ácidos grasos que son hidroxilados, ¿sí? Que también en el fondo lesionan el colon, ¿sí? Lo mismo que los ácidos biliares desconjugados y que no son absorbidos también van a ir a alterar la mucosa colónica. Entonces, por eso ustedes cuando aparecen en las clínicas humanas el mes del colon, por ejemplo, y dentro de las cosas que dice evitar el exceso de grasa es por lo mismo. O sea, el exceso de grasa, las que no son digeridas, pueden ser hidroxiladas y van a generar daño al colon. Entonces, si se fijan, mucho de las sugerencias para evitar los cuadros de cáncer de colon están asociados a esto, al uso de fibras, por ejemplo, como vamos a ver a continuación. El uso de fibras va a tratar de bloquear la acción de estos agentes o de estas sustancias y obviamente van a nutrir el colon, ¿ya? En general, el uso de fibras tienden a dar volumen fecal, ¿sí? Por lo tanto, estimula la defecación, ¿sí? También estimula las contracciones segmentarias que permitan la absorción de agua, ¿sí? Como les mencioné anteriormente, se unen a estos ácidos biliares no conjugados o estos ácidos grasos hidroxilados y por lo tanto evitan el daño que se le hace al colonocito.
y además aportan energía para la nutrición del colonocito. Entonces provienen de estas fibras fermentables. Entonces, en la suplementación de fibra o alimentos que vienen con fibra, fibra FOS, fibra MOS, ¿cierto? Estos fructos oligosacáridos, manano oligosacáridos, ayudan al funcionamiento del colon, pero además vamos a ver posteriormente que también ayudan que las poblaciones de bacterias benéficas, las bifidobacterias, predominen, ¿ya? Obviamente hay ciertas patologías que la suplementación con fibra no va a ayudar mucho, por eso ahí dice que en general tiende a ser más efectivo en patologías de colon. En el caso de los probióticos, ¿sí? Básicamente es aportar bacterias benéficas, ¿sí? Y que tienden a mejorar la digestión y obviamente estimulan el sistema inmune. Recuerden que las glicocálisis de las células intestinales, la idea es que se copen por estos receptores, sean copados por bacterias benéficas y no por las patógenas, para que eviten la colonización. Entonces, si están ocupados estos por bacterias benéficas, es menos probable que bacterias patógenas puedan colonizar la mucosa intestinal. ¿Ya? También tenemos los prebióticos que estimulan la microbiota intestinal, ¿sí? Son sustancias que llegan al colon y obviamente las bacterias que están ahí las utilizan, ¿ya? Y obviamente les permite el crecimiento y mantener una población de bacterias funcionales, llamémoslo así, y que eviten la afección por otras bacterias. Ahora, cuando hablamos en general de terapia, acá el éxito no va por disminuir la diarrea, que sería lo ideal, sino que en el fondo tratar el cuadro de base. ¿Por qué se los menciono? Porque a veces le dan, no sé, un anticolinérgico y las fecas pueden salir más firmes, pero el cuadro a lo mejor inflamatorio intestinal sigue avanzando o el linfoma sigue avanzando. Entonces, ojo con eso, porque a veces uno ve en los tratamientos que dan que el objetivo de tratar la enfermedad está más abajo que el de disminuir la diarrea. Obviamente disminuir la diarrea es lo que quiere el dueño, pero nosotros tenemos que velar porque estemos tratando la patología de base. Obviamente no vamos a ver todas las patologías que mencionan, hay muchas más de las que yo les mencioné en el listado, vamos a ver algunas, ¿ya? Que son más frecuentes, ¿ya? En general, antes de partir, repasar esto de las enteropatías proteinorreicas, ¿sí? Lo que tenemos que entender, como yo les decía, es que se pierden proteínas a nivel intestinal y que si es mucho se va a generar hipoalbuminemia y se van a generar signos asociados a la hipoalbuminemia, ¿ya? No es una enfermedad, no la podemos poner como prediagnóstico, porque hay varias enfermedades que en el fondo están dentro de este grupo de enteropatías proteinorreicas, incluso patologías que generan cuadros agudos, ¿sí? Por ejemplo, ahí dentro de ese listado tienen la parvovirosis, la salmonelosis, que muchas veces generan enteritis aguda, ¿ya? Y que también que son proteinorreicas, o sea, pierden proteína, ¿ya? Pero la presentación de esos son más bien agudos. Pero tenemos cuadros crónicos como la linfadenectasia intestinal, linfoma alimentario, estas enfermedades que están asociadas al IBD, a la enfermedad inflamatoria intestinal, la enteritis linfoplasmocítica, la colitis, perdón, la enteritis eosinofílica, la enteritis granulomatosa, ¿ya? Cuadros de yardiasis, de ancilostomiasis, incluso algunas enteropatías asociadas a otros cuadros que no tienen nada que ver con intestino, pero que tienen una repercusión en el intestino. Por ejemplo, un cardiópata con una insuficiencia cardíaca derecha y se edematiza el intestino, y también incluso si es que aumenta mucho la presión y la dilatación de los poros de los capilares, pierde proteína,
¿ya? Obviamente, si yo me enfrento a hipoalbuminemia, ya hay que considerar otras enfermedades que pudiesen generar hipoalbuminemia, como una dermatopatía exudativa, como una nefropatía perdedora de proteína o cuadros de insuficiencia hepática por alguna patología, ya sea aguda o crónica. La primera enfermedad que voy a mencionar es enfermedad inflamatoria intestinal, más bien idiopático, ¿ya? Son distintos cuadros en la cual la característica común es que se infiltran células a nivel de la mucosa. Las más comunes que voy a mencionar son la linfoplasmocítica o eosinofílica. Ya el nombre nos dice qué tipo de célula se infiltra. La linfoplasmocítica, el linfoplasmocito, linfocitos y plasmocitos. Y en la eosinofílica, obviamente eosinófilo. ¿Ya? Esto, cuando hablamos de esto, es lo que ocurre en el intestino, que no necesariamente van a haber cambios en sangre. Así que no se confundan. ¿Ya? Esto es en intestino. Puede existir, por ejemplo, la colitis, la enteritis granulomatosa, que lo que se infiltra son macrófagos. ¿Qué factores están asociados en la dieta? Generalmente lo que más se describe es que ese paciente hiperreacciona a alguna proteína o alguna sustancia que viene en la dieta. ¿Ya? Por ahí también se describe, pero ahí no se sabe qué es lo que es primero, o por lo menos no deciden tan categóricamente qué es lo primero, pero habría ciertas eh, pacientes que presentan un sobrecrecimiento bacteriano, hacen que también inducen esta hiperreacción a nivel intestinal y que se infiltre de células. ¿Ya? Lo que está acá abajo son detalles que se han visto en estos pacientes, que es lo que se llama la inmunotolerancia. O sea, nosotros somos tolerantes en cierto grado a las sustancias que están en el intestino. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si tienen algún defecto de estos linfocitos T supresores que deberían, en el fondo, frenar la respuesta inflamatoria? ¿Sí? Si tenemos defectos en esto, se pierde un poco esa inmunotolerancia. Entonces, frente a sustancias, frente a bacterias, ¿sí? Generan un cuadro inflamatorio, ¿sí? De mayor magnitud, ¿sí? Entonces, hay sustancias como la interleuquina 10 o este factor de crecimiento transformante beta, ¿sí? Tienden a frenar esta respuesta inmune y a veces en estos pacientes se encuentran un poco disminuidos, ¿ya? Pero esos son los estudios más bien precisos o que han tratado de precisar cuáles son las alteraciones que presentan estos pacientes y que los predisponen a estas enfermedades. Pero lo que hay que entender es que en el fondo son pacientes que hiperreaccionan al contenido que está en el intestino. ¿Ya? Entonces se genera la infiltración de estas células en mucosa. Obviamente esto va a gatillar una respuesta inflamatoria, entonces se liberan proteínas que van a ir a deteriorar la mucosa, ¿sí? Y si la lesión de la mucosa pasa a ser más severa, ¿sí? Ya se va a perder. Imagínense una lesión en la piel, si es más grave, empieza a exudar mayor cantidad de líquido e incluso de plasma, ya más o menos lo mismo ocurre en el intestino. Entre mayor es la lesión, obviamente van a tener una mayor pérdida de proteína. ¿Sí? El grado de acumulación celular, como dice ahí, es variable y obviamente a medida que más se afecta, más infiltración, mayor daño y entre más severo el cuadro, más riesgo de presentar enteropatía perdedora de proteína. Entonces a lo mejor un cuadro leve puede estar generando diarrea, pero no necesariamente una pérdida de proteína a nivel intestinal. En general, la enteritis linfoplasmocítica, ¿sí? Se presenta en animales de edad media a viejos, no es de pacientes tan jóvenes, ¿sí? Hay ciertas razas predispuestas, el Rottweiler, el Shar-Pei y lejos el pastor alemán, ¿ya? Por lo tanto, tienen que considerar estas razas como predispuestas a esta enfermedad. ¿Cuáles son los signos? Y aquí
yo creo que una de las cosas que se tienen que grabar en la cabeza es que si vamos a pensar en enteritis linfoplasmocítica, una de las dos signos principales son diarrea crónica y pérdida de peso. ¿Ya? El resto obviamente son más detalles, ¿ya? Pero si ustedes tuvieran que acordarse de algo, es que estos pacientes tienen diarrea crónica y pérdida de peso, ¿ya? Ojo acá porque históricamente hay un porcentaje de estudiantes que a veces les toca en el otro ramo de semiología clínica algún cuadro agudo y ponen enteritis linfoplasmocítica dentro de los prediagnósticos. Obviamente nos deberíamos pensar más bien en cuadros que son crónicos, ¿ya? A lo mejor llevan un mes o más meses con diarrea, ¿ya? Pueden haber vómitos asociados, pueden ser vómitos biliosos. Recuerden que los vómitos biliosos lo único que nos indican que hay reflujo desde el duodeno al estómago, ¿ya? No necesariamente tiene que haber un cuadro hepático como a veces salen, no. Lo único que nos dice hay reflujo del contenido del duodeno hacia el estómago y por lo tanto el vómito sale más bien bilioso. Pueden haber cambios de apetito, o sea, quiere decir que a veces come bien, a veces anda medio anoréxico o hiporéxico, ¿sí? Pueden encontrar incremento en los borborismos intestinales, a veces pueden encontrar engrosamiento a la palpación de los intestinos o una masita que pudiese corresponder a linfodenopatía mesentérica. Y obviamente si ya este paciente tiene una severa hipoalbuminemia, aparte de la probablemente pérdida de condición corporal, va a tener una distensión abdominal por ascitis o incluso edemas más marcados. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente tenemos que descartar lo más común, ¿sí? Pero dentro del abordaje de estos pacientes, pudiésemos encontrar al perfil bioquímico, si ya es más severo el cuadro, hipoalbuminemia o pan-hipoproteinemia, eso quiere decir pan de todas, hipo de bajo y proteinemia de las proteínas de sangre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tanto la albúmina como la globulina se pierden, ¿sí? Entonces tienen hipoalbuminemia e hipoglobulinemia, ¿ya? La ecografía a veces es normal o pudiesen encontrar asas engrosadas, ¿ya? Podrían encontrar la linfonopatía mesentérica, a veces se encuentran intestinos un poco con mayor contenido alimenticio, ¿sí? A veces un incremento del peristaltismo, ¿ya? Em, pero el diagnóstico ideal es a través de el estudio histopatológico, ¿sí? Entonces lo ideal es hacer una endoscopía y poder tomar muestras. La endoscopía les permite ver la imagen de la mucosa e ir a seleccionar cuáles son los trocitos que ustedes pueden tomar. Ahora, si no tienen endoscopio y requieren hacerla muestra, la otra sería por celotomía. El drama de hacerla por celotomía es que no van a ver el daño de la mucosa por dentro, entonces tienen que sacar un poco a ciegas los trozos completos de mucosa, perdón, de pared intestinal, ¿ya? Para poder hacer el diagnóstico. Ahora, obviamente al patólogo le va a gustar que vengan todas las capas porque así permite tener una mejor visualización con respecto a la muestra que pueden tomar por endoscopía. Pero también por otro lado tienen mayor riesgo, ¿sí? Al tener que tomar una muestra de todas las capas en estos pacientes que a veces están muy flacos y con problemas de albúmina, que tengan dehiscencia de sutura, o sea que después terminen con una peritonitis porque se desgarró donde habían puesto los puntos para cerrar el sitio de la biopsia, ¿sí? Y empezó a filtrar el contenido gastrointestinal. Ahí hay una imagen del libro de una endoscopía con una mucosa totalmente hiperémica, ¿cierto? Irregular de un paciente con una enteritis linfoplasmocítica. ¿Cómo se tratan estos pacientes? Estos pacientes se tratan con modificación de la dieta, ¿sí? Que lo que hacemos es modificar principalmente la fuente proteica. Ojalá eliminar el gluten, ¿cierto? Y cambiamos la proteína. Entonces, a lo mejor, si el dueño está dispuesto a hacer, perdón, está dispuesto a hacer
dietas caseras, a lo mejor compra carne de caballo, ¿sí? Entonces le cambiamos esa proteína que era generalmente de pollo en los alimentos más tradicionales por una proteína nueva y vemos cómo anda, ¿ya? Entonces recuerden que estas dietas hay que evaluarlas por lo menos en la duración de 2 meses. Entonces no esperen encontrar cambios a la semana de iniciado el cambio de dieta. Sí, obviamente el dueño tiene la posibilidad de pagar estos alimentos de prescripción con proteína hidrolizada también, pero a veces son bastante caros y no todos están dispuestos a desembolsar dicha cantidad de plata. ¿Ya? Estos cuadros en la cual obviamente hay alteración de la absorción, tiende a quedar en el intestino una mayor cantidad de sustrato y por lo tanto mayor cantidad de sustrato disponible para bacterias y se pueden encontrar asociados secundariamente a la enteritis linfoplasmocítica o algún otro cuadro gastrointestinal un sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado. Y por lo tanto, en la mayoría de estas patologías se utiliza asociado al metronidazol, ¿ya? Lo pueden dejar por un mes, ¿ya? Y ahí van reevaluando, ¿sí? Ahora, idealmente estos cuadros se tratan con inmunosupresores, ¿sí? Ahora, se puede partir sí o sí con inmunosupresores cuando tengan un paciente con hipoalbuminemia, ¿ya? Si no, hay que reevaluar porque a lo mejor en una situación leve, en un cuadro leve, basta con la modificación dietaria y con el antibiótico de soporte, ¿sí? Para solucionar el problema. Y no necesariamente requieren utilizar corticoterapia, ¿ya? Ahora, en varios pacientes hay que administrar corticoides y pueden utilizar prednisona, ¿sí? En dosis altas, 1 a 2 miligramos kilo, por más o menos un mes y de ahí se empieza a bajar, ¿sí? Ahora, probablemente van a llegar a una dosis mínima, uno va bajando las dosis y de repente empieza a recurrir el cuadro y por lo tanto se quedan con la dosis anterior y a veces estos pacientes tienen que tomar crónicamente corticoides. Si la prednisona no anda bien y tenemos un diagnóstico más certero, que el cuadro es así, podemos escalar a inmunosupresores de mayor envergadura como la cetoprina o en caso de los gatos, por ejemplo, clorambucil. Clorambucil es un quimioterápico, ¿ya? Pero obviamente va a tener un efecto inmunosupresor, ¿ya? Cuando hay una cantidad de bacterias en intestino delgado, a veces tienden a tener deficiencia de vitamina B12 porque consumen los folatos. Entonces, generalmente a estos pacientes se recomienda suplementar con vitaminas B, ¿ya? En el caso de los gatos es más o menos lo mismo. Solo recordar que a veces pueden tener hematoquesia sin necesariamente diarrea, ¿ya? Y como veíamos en la clase anterior, cuando veíamos pancreatitis crónica en el gato, que a veces las pancreatitis crónicas son linfoplasmocitarias, ¿sí? Pudiesen tener asociado colangitis linfoplasmocítica e incluso enteritis linfoplasmocítica. O por otro lado, a veces por el cuadro inflamatorio intestinal pueden ascender bacterias a través de los conductos y tener una colangitis ya más bien suborativa, o sea, neutrofílica, ¿ya? En el caso de las enteritis eosinofílicas, el cuadro es muy similar al anterior, pero la diferencia es que uno que se infiltra en eosinófilo y que más bien está asociado a un cuadro de hipersensibilidad, o sea, más bien un cuadro alérgico. Entonces él hiperreacciona a parásitos o hiperreacciona alérgicamente a componentes de la dieta, ¿ya? Los signos clínicos son similares a los anteriores. Diarrea crónica, pérdida de peso, obviamente pueden tener incremento de los borborismos intestinales. Tiende a ser un cuadro más leve que el anterior, entonces rara vez se describe, ¿cómo se llama? Que llega a ser una enteropatía perdedora de proteína. Generalmente tienden a ser cuadros más leves en el sentido de que no se hacen hipoalbuminémicos, pero que puede presentar diarrea crónica y pérdida de peso, ¿ya?
Los diagnósticos pueden ayudar a algunos exámenes. Ahí dice eosinofilia, pero en realidad son bajos los porcentajes de los pacientes que presentan enteritis eosinofílica, que presentan eosinofilia al hemograma. Entonces, si un paciente presenta eosinofilia, bien, pero si no presentan, no pueden descartar que tenga una enteritis eosinofílica, así que ojo con eso. Lo ideal, como ya les mencioné, para enteritis linfoplasmocítica, el diagnóstico es a través de biopsia, ¿ya? Hay otros diagnósticos diferenciales que pudiesen generar infiltración eosinofílica, como el mastocitoma y el adenocorticismo, que pudiesen generar signos un poco similares. El tratamiento es muy similar a lo que vimos en la enfermedad anterior, o sea, una dieta de exclusión, o sea, modificamos la dieta, modificamos principalmente el origen de la proteína, ¿sí? En cuadros un poco más complicados, o si queremos tener una acción un poco más rápida, podemos utilizar inmunosupresores y obviamente considerar la desparasitación en el caso de que el cuadro sea más bien una hiperreacción a parásito. ¿Ya? Otro cuadro. La insuficiencia pancreática exocrina es una enfermedad que genera diarrea crónica, ¿ya? Y baja de peso. Y que, como yo les mencioné anteriormente en la clase anterior, tienden a confundir con la pancreatitis aguda, ¿ya? Recuerden que la pancreatitis aguda es ese cuadro que duele, que genera vómito, diarrea, ictericia. Este cuadro es distinto, es un cuadro crónico. El páncreas deja de cumplir su función exocrina y por lo tanto va a entregar menos cantidad de enzimas para la función digestiva y por lo tanto eso va a gatillar signos asociados a diarrea crónica, ¿ya? En general, las causas más comunes, lejos, es la atrofia cinar, pero también puede estar afectado por neoplasias o cuadros de pancreatitis crónica. O sea, esta pancreatitis crónica que veíamos que puede terminar tanto en insuficiencia pancreática exocrina como en diabetes mellitus. Pero en general, epidemiológicamente, la causa más común de insuficiencia pancreática exocrina es atrofia cinar. Para variar, una de las razas predispuestas es el pastor alemán, que se genera esta atrofia cinar, y una cosa también a tener en consideración del punto de vista epidemiológico es que tienden a ser animales jóvenes, ¿ya? No siempre, pero lo más común es que sean animales jóvenes. Entonces, perros de 6 meses, perros de año y medio, que empiezan a bajar de peso, a tener estas fecas de diarrea de intestino delgado, ¿sí? Nos pudiese hacer sospechar una insuficiencia pancreática exocrina incluso por sobre una enteritis linfoplasmocítica, ¿ya? Los signos clínicos, lo que yo les mencionaba, una pérdida de peso crónica, ¿ya? Estas fecas que pueden ser normales porque el colon aguanta, pueden ser más blandas, pueden ser más voluminosas o pueden ser más acuosas, ¿ya? Pueden presentar esteatorrea. A veces en los libros aparecen esas fecas esteatorreicas como las que aparecen en la imagen, pero en realidad esa es como bastante exagerada, ¿ya? Una cosa que les puedo orientar es que estos pacientes tienden a tener un buen apetito, ¿sí? Tienden a tener parorexia, o sea, comen cualquier cuestión, pica o parorexia, que básicamente andan comiendo piedra, pueden comer basura, ¿ya? Porque es tanta el hambre que en el fondo comen cualquier cosa, ¿ya? Incluso pueden tener coprofagia, ya sea la propia suya o si es que hay otras mascotas, comerse las otras fecas, ¿ya? Pudiese presentar, ya que hay ciertas vitaminas que son K-dependientes que necesitan de grasas para la absorción, si tienen problemas obviamente de las enzimas que no degradan ¿cómo se llaman? Los lípidos, ya que vienen por la dieta, pudiese tener algún déficit de vitamina K. Se describe, pero la literatura dice que son raros, ¿ya? ¿Qué exámenes utilizamos
em, podemos utilizar pruebas de feca, estos coprológicos, para determinar si hay sustancias no digeridas. Por ejemplo, hay ciertas pruebas que se hacen con pruebas de gelatina, son unas capas de gelatina en la cual se echan muestras de feca y se ve cuánto tiene efecto de degradar las enzimas que vienen en las fecas, ya esta gelatina. ¿Sí? Hay otras tinciones con Sudán para ver si es que hay Sudán 4, creo que si es que hay presencias de almidones, etcétera. Yo, por lo menos por mi parte, no la he utilizado mucho. Para hacer el diagnóstico un poco más certero, deberíamos utilizar la prueba de que se llama la inmunoreactividad de la tripsina-like. ¿Ya? Es una prueba en la cual determina cierto tipo de tripsina. ¿Sí? Se debería realizar tras 12 horas de ayuno. ¿Sí? Y básicamente lo que buscamos es tener valores bajos de esta enzima en sangre. ¿Ya? Entonces ahí está el valor normal, entre 5 y 30 microgramos por litro. Bajo 2 microgramos por litro es el diagnóstico de insuficiencia pancreática exocrina y entre 2 y 5 se sospecha. ¿Ya? Eh, para la otra enfermedad del páncreas veíamos que la lipasa like es importante para el diagnóstico, pero en este caso no tiene mucha función. Otra prueba, si no tenemos la anterior, que nos pudiese ayudar a orientar el diagnóstico, es lo que se llama la prueba de la turbidez plasmática. Entonces se le toma una muestra en ayuno y después se le da comida o incluso aceite, ya unos 3 a 4 ml por kilo, ya, y se espera después de la ingesta una hora y media y se le vuelve a tomar una muestra porque en un paciente normal una muestra en ayuno debería no estar lipémica, como en la foto en la foto el tubito de la derecha, ¿ya? Y después de la ingesta postprandial deberían aparecer estos kilomicrones, estas grasas en el suero o en el plasma, ¿sí? Que son en el fondo estos lípidos que aparecen en sangre, ¿ya? Entonces debería estar un suero lipémico. Eso en un paciente normal, pero en un paciente con insuficiencia pancreática exocrina, tanto la muestra en ayuno como la postprandial deberían salir bajas en lípidos y por lo tanto podemos mirarla así como la que está en la foto o también podemos medir en cada una de ellas la cantidad de triglicéridos que presenta. Y obviamente en un paciente de insuficiencia pancreática exocrina, las muestras tanto en ayuno como postprandial serían bastante similares. En el caso del tratamiento de la insuficiencia pancreática exocrina, la idea es suplementar enzimas. Entonces hay ciertos productos humanos, por ejemplo el Creon, ¿sí? Pancreoflat, que traen enzimas, pero a veces la concentración no son muy altas y por lo tanto no hacen el efecto esperado. Hay otros productos que vienen con enzimas, con mayor cantidad de enzimas. em, por ejemplo, el Ultra CMT18, ¿sí? Que son productos con, como yo les mencionaba, con mayor cantidad de enzimas y por lo tanto tendrían un mejor efecto. Y obviamente hay que darla junto con la dieta. En algún tiempo, a veces depende de los contactos o de la factibilidad de conseguirse páncreas en las plantas Fanaeora, ¿sí? Eh, la idea es conseguirse el páncreas, picarlo en cubitos, ¿sí? Y dar más o menos unos 100 gramos por 20 kilos de peso con las comidas, ¿sí? Entonces se mezcla el alimento con esto, ¿ya? La idea es que se consuma el páncreas y que esas enzimas que llevan en esos trocitos del páncreas al pasar por duodeno, que se van degradando, se activan, ¿sí? Y en intestino se ayuda a la absorción, perdón, a la digestión y posterior absorción de los nutrientes, ¿ya? Generalmente, si es que el diagnóstico fue el correcto y la terapia anda bien, debería empezar a ganar 1 a 2 kilos de peso de, a nivel por semana, ¿ya?
Se puede suplementar con vitamina E y con vitamina B, A y K. Y hay que tener ojo porque si la dieta es muy grasa, puede que no resulte. O si tiene asociado un SIBO, y por lo tanto aquí la recomendación en estos pacientes es agregar metronidazol, ya, al igual que en las enfermedades anteriores, ¿sí? Eh, al tratamiento, ¿sí? O definitivamente el producto es poco efectivo porque trae una baja cantidad de enzima, entonces habría que darle más comprimido o mayor cantidad. Otra causa de diarreas crónicas es giardiasis. Recordar que estos trofosaitos que se adhieren a la mucosa intestinal van a generar un efecto exfoliatriz, pero además también de atrofia de las microvellosidades y por lo tanto una tendencia a problemas de mala absorción. ¿Sí? Eh, la ingesta de quistes expulsados en feca, ¿sí? Hace que se pueda transmitir de pacientes afectados o pacientes portadores sanos a nuevos hospedadores, ¿sí? Se esquistan estos quistes y obviamente empiezan a aparecer estos trofosaitos en intestino, ¿ya? Si el paciente tuviera una diarrea muy severa, a veces pueden encontrar en las muestras de sangre, perdón, de feca, ya los trofosaitos y no solamente los quistes, ¿sí? Entonces veíamos que la transmisión es orofecal, generalmente por malas condiciones de higiene, pacientes hacinados, mucha cantidad, ¿sí? Manejos de los lugares donde reside, ¿sí? Y técnicamente, como yo les decía, acortan las microvellosidades y por lo tanto se generan procesos de malabsorción. ¿Ya? Tenemos pacientes enfermos, pero también tenemos pacientes asintomáticos que a lo mejor en ciertos momentos de mayor estrés pueden presentar el cuadro, o por ejemplo las hembras en estados con altos niveles de progesterona, o sea, después de la fase estral, ¿sí? Pudiese también generar cuadros clínicos, ¿ya? Los signos pueden ser diarrea de intestino delgado, a pesar de que también pueden cursar con algunos cuadros más bien colónicos, ¿cierto? Puede o no tener fiebre, anorexia y dolor abdominal y deshidratación. Todos esos cuadros va a depender de la intensidad. Por lo tanto, giardiasis pudiese generar cuadros agudos, ya va a depender de ahí del grado de contaminación, pero también pudiese, que está más bien asociado a lo que vamos a ver ahora, tender a la cronicidad. Entonces, no tienden a ser tan cuadros tan intensos, ya, y pueden a lo mejor generar cambio en la consistencia de las fecas nomás, ya. Y que a lo mejor en el dueño no le llama mucho la atención, pero pudiese estar afectado a este paciente. El diagnóstico generalmente se hace con coproparasitario, con estudio coproparasitario. Se toman muestras días alternos y eso es porque no se eliminan a cada rato y todos los días los quistes y por lo tanto se hacen en día alterno. Entonces se toma la muestra el lunes, el miércoles, el viernes y obviamente esas muestras son enviadas al laboratorio. Las pruebas más utilizadas son la flotación y centrifugación con sulfato de zinc, lejos la más utilizada, pero también se describe soluciones de flotación saturadas con cloruro de sodio y sucrosa, nitrato de sodio, etc. ¿Ya? A veces cuando están muy esteatorreicas, los colegas que trabajan en el laboratorio ocupan el acetato de etilformalina para disminuir y separar la grasa y después poder hacer una evaluación de la presencia de quistes, o sea, de quistes, perdón, y de trofozoitos. El tratamiento básicamente es metronidazol o pueden ocupar el febendazol o el vendazol, eh, generalmente por varios días. ¿Ya? Sobre todo el metronidazol se deja más o menos por una semana y media. ¿Ya? La idea también es hacer profilaxis de los sitios, mejorar la higiene, utilizar cloro para evitar la reinfección o reinfestación, un nombre más técnico. ¿Ya? En el caso de los perros, un cuadro que puede generar diarreas de intestino grueso es la trichuriasis, ¿sí? Por eso en el fondo es un diagnóstico diferencial para cuadros que se sospecha de colitis crónica, ¿ya? También, igual que otros parásitos, está muy asociado a las condiciones
higiénica, em, a pesar de que el paciente pueda estar desparasitado, no siempre tiene un efecto tan potente en los trichuri. Nos ha pasado muchas veces que tiene trichuría así y el paciente ha sido siempre desparasitado, incluso cada 3 meses durante toda su vida, ¿ya? Obviamente tiene menos probabilidades, pero lo hemos visto esos pacientes, ¿ya? Dependiendo del cuadro y cómo se generó la infestación, pueden generar cuadros agudos, pero también pueden darse cuadros crónicos, ¿ya? Y que a lo mejor le dieron estos antiparasitarios, más bien en las dosis normales, y no anduvo bien y empiezan a diagnosticar otra cosa, pero al final era igual una urticuriasis, ¿ya? El diagnóstico se hace a través de como parasitario. Recordar que los huevitos de los chichuris tienden a tener esta forma como de limón, ¿sí? ¿Ya? Y el tratamiento puede ser mebendazol al vendasol, pero lo que se recomienda es por 3 días seguidos. Entonces, a lo mejor pudiesen utilizar el mismo antiparasitario que le recetan cada 3 meses, pero en la misma dosis 3 días seguidos. O sea, un perro de 10 kilos que necesita un comprimido, le dan un comprimido hoy, mañana y el día siguiente. ¿Ya? Ahí hay una colonoscopia en la cual indica una mucosa totalmente hiperémica y esos como fideitos que se ven ahí son los trichuris, ya en pacientes que tienen colitis parasitaria. Otro cuadro de colitis crónica sí es la colitis linfoplasmocítica. Y acá las teorías de por qué se generan son muy similares a la anterior. Hay alteraciones de inmune del tejido linfoide que hace que sea menos tolerante a ciertos contenidos dietarios o a ciertas bacterias o a ciertos parásitos, ¿sí? También se describe que estos pacientes, algunos tienen defectos de la permeabilidad de la mucosa colónica y eso genera mayores posibilidades de cuadros que en el fondo el organismo hiperreacciona al contenido que presenta el colon. También se describe, por ejemplo, la falta de fibra fermentable como causa de colitis linfoplasmocítica, menos de estas sustancias que yo les decía que bloquean la acción de ácido graso hidroxilado, del amoníaco, etc. ¿Ya? Los signos más bien son diarreas de intestino grueso, también tienen lo mismo de los otros, incremento de los borborismos, ¿ya? Pero pueden tener tenesmo, disquesia, hematoquesia, o sea, signos que nos están indicando que más bien el cuadro es de colon, ¿sí? Para el diagnóstico hay que descartar las otras causas, o sea, habría que pasar por el cobro parasitario para descartar que no sea una chichuriasis, y lo ideal es hacer una colonoscopía y tomar una biopsia para hacer un estudio histopatológico y poder determinar que lo que está infiltrado ahí son linfoplasmocitos, ¿ya? Del punto de vista del tratamiento, generalmente es parecido a lo que vemos en los otros cuadros del IBD, ¿sí? Que es básicamente modificar la dieta, ¿sí? Modificamos la proteína en la cual viene o lo cual estaba consumiendo anteriormente. Podemos suplementar con ácidos grasos omega 3, ¿sí? Podemos también eliminar el contenido de cereales, ¿sí? Y suplementar con psyllium, que el metamucil, el euromucil, que vienen unos sobrecitos para hacer como unos jugos de naranja, que básicamente es fibra y que pudiese ayudar a disminuir la sinología en estos pacientes, ¿ya? Si el cuadro es más severo, tenemos que ocupar antiinflamatorios, pero en realidad los corticoides en este tipo de colitis, en esta colitis linfoplasmocítica, se ha visto que no tiene mucho efecto y por lo tanto hay que usar otro tipo de antiinflamatorios. Por ejemplo, la sulfasalacina, ¿ya? O la mesalacina. Actualmente la mesalacina o la olsalacina son las que se ocupan primordialmente porque la sulfasalacina, que era la que se ocupaba anteriormente, generaba en los ojos una disminución de la producción de lágrimas, o sea, generaba que
queratoconjuntivitis seca. Por eso acá abajo dice RAM, reacción adversa al medicamento, generada la sulfasalacina, uno de los compuestos de la cual se degrada la sulfasalacina, una de las moléculas, generaba esta queratoconjuntivitis seca. ¿Ya? Ahora, ¿qué otros medicamentos, o si es que la mesalacina no anda bien y tenemos el diagnóstico de colitis linfoplasmocítica, agregar acetoprina? Y también se recomienda disminuir un poco la carga de bacterias a través del uso de metronidazol. ¿Ya? Entonces ahí hemos visto algunos cuadros intestinales de intestino delgado y algunos de intestino grueso que pueden generar diarrea crónica. Obviamente hay muchos más, pero por lo menos para este curso que les suenen los que hemos visto. ¿Ya? Por último, algunos tips de cuadros que afectan al estómago crónicamente. ¿Ya? Y aquí hay unos tips que un poco yo se los he mencionado en algunas clases, pero que tienen que tener, que tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, un vómito de 8 o más horas después, no digerido o parcialmente digerido, indica alteración de la motilidad o obstrucción en parte distal del estómago. ¿Sí? Antro al pírolo. Puede ser, por ejemplo, una hiperplasia pilórica. O sea, si se fijan, a pesar de tener una obstrucción a lo mejor a nivel de píloro, el alimento puede pasar 8 horas o incluso más en el estómago. No necesariamente come y vomita inmediatamente. ¿Sí? Lo puede hacer, ¿sí? Pero para que lo tengan en consideración. Por ejemplo, un vómito en las mañanas puede indicar que ese paciente sufre de reflujo gastroesofágico, ¿sí? O un vómito no digerido indica problema gástrico, ¿sí? No necesariamente un problema de esófago, ¿ya? Ahora, si el vómito es más bien digerido, o sea que está bastante más líquido y más disuelto todo eso, pudiese ser un problema intestinal, ¿ya? Pero hay que ser cauteloso un poco en la interpretación de la información. Lo que yo les decía del vómito bilioso nos dice más que hay un reflujo desde el intestino hacia el estómago, y los vómitos fecaloideos muchas veces nos indican que debería haber un cuadro obstructivo a nivel yeyunal o ileal. ¿Ya? En el caso de gastritis crónica, también están consideradas dentro del IBD, entonces tenemos la linfoplasmocítica, tenemos la eosinofílica, tenemos la granulomatosa, hay otros cuadros de gastritis atrófica, ¿sí? Y básicamente también se genera por, llamémoslo así, hiperreacción a proteínas de la dieta, o también, como en el humano, asociado a agentes como los helicobacter, ¿sí? En este caso se ha descrito Helicobacter o organismos like. Cuando dice organism like, significan organismos parecidos a Helicobacter. ¿Ya? Se puede dar tanto en perros como en gatos. ¿Ya? Eh, em, Generalmente, como yo les decía, los cuadros inflamatorios tienden a disminuir la motilidad, ¿sí? A veces los vómitos pueden ser después de varias horas de la ingesta de alimento. Pueden tener hematemesis si el daño de la mucosa es más marcada. Pueden tener posición de rezo para disminuir un poco el dolor, lo mismo que veíamos en pancreatitis, ¿sí? Si obviamente el paso de contenido es menor hacia el intestino, tiende a haber baja de peso porque no se está nutriendo ese animal, y puede presentar dolor abdominal que es variable y también incluso intermitente, a veces anda con molestia o no, ¿ya? Estos cuadros crónicos gástricos hay que descartarlos de otras enfermedades que generen vómitos crónicos, principalmente riñón. Yo creo que ahí lo primero que uno debería enfocar es ir a descartar alguna enfermedad renal crónica o alguna injuria del hígado, ¿ya? Si hay pérdida crónica gastrointestinal, se pudiesen encontrar con fecas más oscuras o incluso negras, ¿sí? Y además anemias más bien microcíticas, porque en el fondo se pierde fierro y no se recupera ese fierro, y por lo tanto empiezan a haber estas anemias ferropénicas. Si el daño es mucho, puede haber también paniporteinemia, ¿sí?
Pero obviamente lo ideal para llegar al diagnóstico es hacer la gastroscopía y tomar muestras porque puede ser también, por ejemplo, un cáncer. ¿Ya? Aquí hay un listado de diagnósticos diferenciales para esta gastritis crónica, un gastrinoma, o sea, una neoplasia que genera una gran cantidad de gastrina y por lo tanto estos pacientes tienen hiperacidez gástrica. Lo pasa lo mismo con el mastocitoma, que es una neoplasia cutánea, pero que genera histamina, y la histamina también estimula la liberación de ácido clorhídrico a nivel de la célula oxíntica y por lo tanto también hiperacidez. Pueden ser uremias, yo lo que les mencionaba, la insuficiencia renal crónica o la aguda, pero la crónica va más asociada a cuadros crónicos, ¿sí? El síndrome de Addison, el hipoadrenocorticismo, ¿sí? La insuficiencia hepática o terapias prolongadas con antiinflamatorios o corticoides. ¿Ya? Entonces también pudiesen tener varias causas de cuadros inflamatorios crónicos obviamente del estómago, que no necesariamente tienen que ser por infiltraciones linfoplasmocíticas o eosinofílicas. Generalmente el tratamiento hacemos dietas de eliminación, en el caso de ser linfoplasmocítica o eosinofílica, podemos ocupar inmunosupresores, ¿ya? Pero obviamente también tener precaución si es que hay una causa primaria. Una vez nos pasó allá en Santiago, le derivaron un paciente a la gastroenteróloga de Santiago, que un paciente vomitaba crónicamente, tenía algunas lesiones, pero no correspondían a linfoplasmocitosis, a una infiltración linfoplasmocitaria o eosinofílica, y hasta que se descubrió que la dueña lo que hacía, porque el perro tenía mal olor de boca por tener un poco de enfermedad periodontal, le daba el Listerine que ingería ella, que obviamente se hacía el colutorio bucal, se enjuagaba la boca, se lo daba, pero el perro no lo vomitaba, o sea, perdón, no lo botaba porque es un perro, ¿sí? Entonces se lo ingería, y como tiene una base alcohólica y le daba todos los días, 2 veces al día, le generó obviamente una gastritis producto de esta sustancia, ¿ya? Y no tenía nada que ver con la dieta, no tenía nada que ver con el Helicobacter u alguna otra causa, ¿ya? ¿Qué otros medicamentos se pueden utilizar? Omeprazol, cuando estaba disponible el misoprostol, que ahora está más restringido el uso, que era prostaglandina E2, que ayuda mucho al funcionamiento del estómago, ¿sí? Se utilizaba, y tenemos mayor dificultad de utilizarlo, porque obviamente lo empezaron a utilizar como anticonceptivo, ¿sí? O abortivo, ¿sí? Ranitidina, que en el fondo son dos antiácidos, ahí ocupan uno u otro. Si son muy marcados, a lo mejor apoyar con un poco de antiemético, ¿sí? Y para estos organismos asociados o parecidos a Helicobacter, se puede utilizar además la combinación de metronidazol con amoxicilina o la claritromicina. ¿Ya? Eso por ahora. Recuerden revisar estas clases para después cuando tengamos estas sesiones de consultas las pueden tener en consideración. Si no las revisan, obviamente no van a funcionar muchas esas sesiones. Que estén muy bien.